Buenas tardes a todos, a todas y a todes. En primer lugar, espero que se encuentren bien y que se estén cuidando mucho en este contexto tan complicado. Bueno, el propósito de esta clase es abordar la temática del macroparadigma de la psicopatología infantil, que nos va a brindar desde diferentes enfoques teóricos distintos elementos conceptuales para poder comprender y entender eh, la emergencia de la sintomatología en los niños y también nos va a brindar elementos para poder comprender las diferentes configuraciones familiares y dinámicas escolares y a partir de allí poder elaborar diferentes hipótesis diagnósticas para luego construir distintas estrategias de intervención, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito. Si les parece entonces, les voy a compartir en la pantalla el PowerPoint que desarrollé para esta clase. Les voy a ampliar, a ver, ahí está, les voy a ampliar entonces la imagen. Les decía entonces que en este encuentro la idea es abordar el macroparadigma de la psicopatología infantil y para ello vamos a ir viendo diferentes dimensiones, diferentes criterios que se toman para la comprensión de los diferentes emergentes sintomáticos en los niños, en las familias y en las escuelas. Vamos a comenzar entonces con uno de ellos, que es la dimensión sociocultural. Ustedes seguramente ya han visto en otras asignaturas que en las diferentes sociedades se van seleccionando una serie de comportamientos, de conductas que le resultan valiosas a esa comunidad y se promueve la socialización de esos comportamientos en sus individuos. Y si acaso alguno de esos individuos no manifiesta dichos comportamientos, las sociedades comienzan a preocuparse y a movilizar una serie de cuestiones para poder abordar a esos sujetos. Esas normas culturales afectan tanto a los niños como a los adultos y tienen una gran influencia en lo que respecta a las expectativas, a las opiniones, en general a lo que es, o a lo que son, mejor dicho, las creencias respecto a el comportamiento que tienen las personas. Eh, a ver, con respecto a esto último podemos pensar eh, las expectativas que se tienen, por ejemplo, de niños, o mejor dicho, de alumnos en una escuela, o en cualquier escuela en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que, por ejemplo, se espera que los niños en esas escuelas sean menos obedientes con los adultos que los niños que se encuentran en escuelas en Japón, ¿sí? Los niños japoneses son muchísimo más obedientes con respecto a los adultos que los niños en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O sea, aquí nosotros vemos como ejemplo, ¿no? Cómo en determinados contextos se relevancia determinadas conductas o comportamientos y otras no, ¿sí? Un poco el objetivo de pensar las manifestaciones sintomáticas de un niño, de una niña, de un niño, en esta dimensión tiene que ver con la comprensión integral, contextualizada de las mismas. Otro ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con este aspecto es una investigación que se llevó a cabo hace muchísimos años atrás en madres que viven en el norte de África que consideraban que la causa de las dificultades que tenían sus hijos eran causas religiosas o causas mágico-religiosas, ¿sí? O sea, que la comprensión de las dificultades que
presentaban sus hijos estaban íntimamente ligadas a explicaciones de carácter únicamente eh, mágica religiosa. Otro aspecto que hace referencia a esta dimensión es el situacional, ¿sí? También se espera que individuos que pertenecen a una determinada comunidad actúen de una determinada forma en determinadas situaciones. Es decir, que respeten normas situacionales, ¿sí? A ver, por ejemplo, se espera que no sé, los niños corran, ¿no?, en una plaza, pero que ese mismo comportamiento no ocurra, por ejemplo, en una sala de espera, ¿sí? También dentro de esta dimensión sociocultural nos encontramos los estereotipos de género, ¿sí? Que si bien hoy en día, ¿no?, se está teniendo cada vez mayor conciencia al respecto, aún, en especial en las familias, se determinan determinadas creencias respecto a estos estereotipos. Em, por ejemplo, es muy probable que una niña hipersensible, una niña tímida, y que un niño excesivamente dominante nos preocupen menos que una niña excesivamente dominante y un niño hipersensible y tímido, ¿sí? Em, por otro lado, también hay que tener en cuenta que a lo largo del tiempo se van produciendo diferentes modificaciones, debido obviamente a cambios sociales, debido a cómo impactan estos cambios sociales en los diferentes sistemas de creencias, y esos cambios impactan fuertemente en las diferentes ideas relacionadas a la salud mental. Y al respecto, hay un ejemplo que data del siglo XIX, cuando se consideraban los trastornos de la infancia atribuibles a la demencia masturbatoria, ¿sí? Eh, o, por ejemplo, eh, se consideraba que morderse las uñas o cortar eh, era otro síntoma de patología, y hoy sabemos que se consideran totalmente inofensivos, por decirlo de alguna manera. Otra de las cuestiones fundamentales, que ustedes además ya lo han visto en psicología del desarrollo, son los criterios de desarrollo. Y en especial durante las primeras etapas de vida de un sujeto. La edad cronológica siempre se tiene en cuenta, justamente debido a que los niños, las niñas, los niños cambian muy rápidamente, y de alguna manera esta edad cronológica se tiene en cuenta para lo que se denominan las normas evolutivas. Es decir, que los índices, las secuencias típicas del desarrollo se tienen en cuenta para poder evaluar lo que son, como les puse allí, las habilidades, los conocimientos, las habilidades sociales o las conductas sociales y el desarrollo de la emocionalidad. Todas ellas se tienen en cuenta para poder realizar un determinado diagnóstico. Pero también se tiene en cuenta, no solamente las normas evolutivas, sino cómo es la secuencia, si hay o no hay progreso, si hay acaso algún tipo de retroceso. Los niños se desarrollan de acuerdo a esas normas evolutivas hasta un determinado momento, pero se estancan. Es decir, lo que nosotros observamos es que no hay un progreso en esas secuencias
referidas a las normas evolutivas. Por ejemplo, es muy común, es esperable que en niños entre 2 y 3 años desarrollen ante situaciones de frustración las famosas rabietas. Pero, si ese niño o en ese niño persiste las rabietas hasta una edad avanzada, digamos, por ejemplo, 10, 11, 12 años, es muy probable que ese niño esté transitando alguna situación problemática, ¿sí? También puede suceder, como les decía recién, que un niño haya alcanzado determinadas normas evolutivas para su edad, pero en determinado momento sufra un retroceso, ¿sí? Eh, por ejemplo, un niño que haya controlado esfínteres y mucho más tardíamente, a los 7 u 8 años, empiece a manifestar síntomas de enuresis. Y otro tipo también de factores que se toma en cuenta en el criterio de desarrollo, que también se debe tener fundamentalmente eh, en cuenta, debe ser también muy mirado, es cómo es la frecuencia, la intensidad y la temporalidad de esas secuencias evolutivas, ¿no? Si la frecuencia es una frecuencia muy intensa o bien es muy escasa, eh, como por ejemplo podría uno pensar en el tema de los temores, ¿sí? Es frecuente, es muy frecuente y es esperable que un niño manifieste miedo en algún momento de su desarrollo, pero ese miedo se convierte en problemático cuando se produce, por ejemplo, en un número excesivo de situaciones, o bien ese miedo es muy intenso, o bien ese miedo con el tiempo no pierda su fuerza, ¿no? Ahí vemos un claro ejemplo de lo que es diciendo, el tener en cuenta dentro de las normas evolutivas, de la secuencia de las normas evolutivas, la frecuencia, la intensidad y la temporalidad. Otro aspecto a tener en cuenta dentro de los criterios es los cambios bruscos que se pueden llegar a producir en un niño, en donde también esto es muy preocupante, ¿no? Cuando, por ejemplo, una niña que tiene un carácter extrovertido, de un día para el otro, o de una semana para el otro, se vuelve tímida y solitaria. Y por último, dentro también de los criterios de desarrollo tenemos lo que se denominan los comportamientos cualitativamente diferentes. Es decir, aquellos comportamientos que esperamos que no se manifiesten, ¿sí? Que no son esperables en el desarrollo de los niños. Como por ejemplo la ecolalia, ¿no? Que es la ecolalia es cuando se repite una frase o se repite una palabra en un contexto, en una situación que no tiene sentido, ¿sí? Bien. Otro elemento que se toma en cuenta es el rol que tienen los adultos en lo que es la aparición o la manifestación de los síntomas en los niños. Porque justamente son los adultos quienes califican una conducta o un comportamiento como problemático. Y es por lo general cuando al adulto le inquieta o le molesta, ¿sí? O sea, cuando un docente o cuando un padre, una madre, cualquier otro adulto registra o identifica, ¿no? un problema, supuestamente, digo problema entre comillas, de un determinado niño,
generalmente es porque le promueven a ese adulto algún tipo de preocupación que obviamente va a tener además que ver con sus propias expectativas, ¿no? Con lo que considera que debe o cómo debe ser ese niño, esa niña en una determinada situación, ¿sí? Entonces, para resumir, son los adultos los que identifican las diferentes dificultades en la infancia, y va a depender de las actitudes del adulto, de la sensibilidad del adulto, de la tolerancia o no tolerancia, para influir, que van a influir, mejor dicho, va a influir en cómo va a percibirse esa problemática en la infancia. A ver, hay estudios, por ejemplo, que indican que hay una mayor predisposición de parte de los padres a identificar problemáticas en el primer hijo que en los siguientes, ¿sí? Por eso les decía que el papel de los padres es fundamental al momento de eh, indicar que una determinada manifestación en el niño es problemática. Por ello a mí me parecía importante rescatar esta frase que dice que los trastornos en el comportamiento son meras entidades que manifiestan las personas. Se los debe pensar como un juicio en base a los valores de la sociedad, del contexto y a las creencias sobre cómo debe desarrollarse el niño. Bien. Por otro lado, también es importante determinar en la clínica infantil y por medio de estudios epidemiológicos el índice de los trastornos, ya que justamente nos da una idea esos estudios epidemiológicos de la necesidad de construir estrategias preventivas, estrategias de tratamiento y también investigaciones respecto a determinadas emergencias y patologías. Bueno, estos son términos que hoy en día, con la pandemia por COVID, se utilizan a diario. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, con respecto a las conductas o a los síntomas o manifestaciones específicas, existe lo que se denomina la prevalencia, ¿no? Que es un concepto que se refiere al número o al porcentaje de casos de un determinado trastorno en un determinado momento en una población. Mientras que la incidencia se refiere al porcentaje de nuevos casos que han aparecido a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Los estudios epidemiológicos justamente son muy útiles, como les decía, para detectar las conductas específicas que pueden ser consideradas o no como sintomáticas en torno a un determinado trastorno. Y los problemas aislados que suponen una pequeña dificultad o los problemas que pueden disminuir o desaparecer espontáneamente son justamente los que se consideran como crisis evolutivas de carácter transitorio, ¿sí? Que según las evaluaciones que se realizan van o no a precisar algún tipo de ayuda profesional. A ver, acá lo importante es que justamente una de las tareas es saber comprender cuándo justamente una determinada problemática es o bien una crisis evolutiva, una crisis transitoria,
o bien una patología que merece ser tratada, eh, merece ser llevada a intervención. Otros datos significativos que son resultado de estos estudios epidemiológicos son los siguientes. Em, por ejemplo, se ha observado en niños mayor frecuencia en estas patologías. Por ejemplo, en autismo, ¿no? En hiperactividad, en comportamientos antisociales, en dificultades o problemáticas referidas al desarrollo del lenguaje y en dificultades del aprendizaje. Y en cuanto a las niñas, lo que se ha registrado son dificultades más relacionadas a aspectos de carácter emocional, como por ejemplo la depresión, la timidez, los miedos, todo aquello que tiene que ver con los trastornos de interiorización. Otro punto nodal que además se toma en cuenta cuando se llevan a cabo las evaluaciones diagnósticas es la edad de inicio, la edad en que aparece, en que se inicia una determinada patología, un determinado trastorno. Es muy importante justamente para poder comprender la etiología o las causas, la gravedad, el pronóstico de esa posible patología. A veces la edad de inicio de una patología está íntimamente ligada con trastornos específicos, ¿sí? Por ejemplo, los retrasos evolutivos en el lenguaje, en el habla, suelen detectarse de manera prácticamente inmediata. Por ejemplo, el autismo también se manifiesta muy tempranamente. O por ejemplo, como les puse allí, las deficiencias o los problemas que están relacionados con la atención se detectan por lo general durante la escolarización. Los miedos, la ansiedad, por otro lado, pueden surgir en cualquier edad, pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay miedos específicos que están vinculados a determinada edad cronológica. También la agresividad aparece a cualquier edad, o por ejemplo la depresión, les puse allí la anorexia, los brotes psicóticos, o bien la esquizofrenia suele, no siempre por supuesto, ¿no? Pero suelen producirse al aproximarse la adolescencia. A ver, lo que digo es que la relación entre la edad cronológica y el inicio de determinada dificultad se debe a que justamente la edad cronológica está relacionada con el nivel evolutivo del niño. Y a su vez, el nivel evolutivo del niño hace que determinadas problemáticas sean más probables en su aparición que otras. Es decir, que la edad en la que los trastornos surgen pueden coincidir con la edad en la que los problemas se detectan o se identifican por primera vez, ¿no? Yo insisto en esto sobre la importancia de tener siempre en cuenta el desarrollo evolutivo ligado a la edad cronológica para poder comprender mejor la aparición de determinados trastornos. Por otro lado, cuando nosotros pensamos en términos de abordaje psicoterapéutico, con padres y niños, tenemos que pensar también en otros aspectos, como por ejemplo, cuando trabajamos con los padres, cuando trabajamos, con los niños, siempre requiere del trabajo
con los padres y de la colaboración también con los padres, de los padres. Em, que además esto también ya nos da o nos anticipa, ¿no?, esta cuestión de trabajar con los padres de una manera colaborativa, ¿no?, nos da para reflexionar y para pensar cómo promover esa capacidad de participación y de colaboración. Porque, por ejemplo, algunos padres temen que se los inculpe de la aparición de problemáticas en sus hijos. Y eso, además, puede provocar actitudes defensivas. Entonces, bueno, trabajaremos con esos aspectos que aparecen para poder promover esa colaboración en el abordaje psicoterapéutico. Puede también ocurrir que algunos padres no estén de acuerdo con las sugerencias que nosotros les brindemos, con las diferentes intervenciones que nosotros propongamos. em, y bueno, también en ello tengamos que trabajar para que justamente se fomente la participación, vuelvo a repetir, fundamental de los padres. Em, y por otro lado, con respecto a los niños, sabemos que los niños pequeños no son justamente los que solicitan la intervención, el tratamiento, sino que son los adultos los que realizan la demanda. Por lo tanto, eh, este aspecto nosotros lo vamos a tener muy en cuenta para justamente abordar la demanda en torno a las características de la misma en relación al pedido, entre comillas, de los padres o de los docentes, según el adulto que realiza esa demanda, pero fundamentalmente nosotros lo que vamos a tener en cuenta en relación a ese aspecto es la motivación y el interés de los niños, ¿sí? Porque como les decía anteriormente, la solicitud de demanda de intervención de los niños es de los padres. Y más allá de que luego trabajemos y abordemos esa problemática con toda la familia o con los docentes y con el grupo escolar, lo cierto es que en algún momento nosotros vamos a hacer una evaluación de ese niño y por lo tanto vamos a tener en cuenta las expectativas y los intereses de ese niño y vamos a tratar también de fomentar la motivación de ese niño cuando realicemos abordaje. Asimismo, vamos a tener en cuenta, como les decía anteriormente, el nivel de desarrollo, ¿no?, de ese niño y fundamentalmente los derechos, ¿sí? Los derechos del niño que los vamos a reconocer, que los vamos a proteger en términos de normas de confidencialidad, ¿sí? Nosotros vamos a llevar a cabo determinadas intervenciones siempre y cuando estén aprobadas por el niño, ¿sí? Vamos a promover justamente la participación de las decisiones del niño con respecto a los objetivos terapéuticos que llevemos a cabo, las intervenciones psicoterapéuticas que llevemos a cabo, ¿sí? Es decir, que vamos siempre a tener en cuenta los derechos del niño para poder pensar cuáles van a ser los objetivos terapéuticos, los objetivos de intervención a llevar a cabo y obviamente con la familia y si acaso tenemos que intervenir en el ámbito educativo. Bien, cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, no duden justamente en, por medio del chat que tenemos en el campus virtual, de realizar las preguntas correspondientes a esta temática. Entonces, sigamos o avancemos un poquitito más. Cuando nosotros pensamos en términos de psicopatología evolutiva, lo pensamos como ese marco
global, ese marco general para poder comprender las dificultades, o como les puse allí, las problemáticas del niño, de la familia, del contexto escolar, áulico, en términos además de esa relación respecto al desarrollo del niño. Es decir, que tener en cuenta la secuencia, el curso del desarrollo, proporciona o nos proporciona una guía, una orientación a través de la cual podemos conceptualizar las problemáticas que nosotros estamos registrando, que nosotros estamos observando. No existe una sola teoría que pueda explicar la gran cantidad de cambios que se producen a lo largo de la vida en un niño, en una niña, en un niñe, que se producen en el ámbito escolar, que se producen en el ámbito familiar. Es por eso que es preciso tener en cuenta diferentes enfoques teóricos, diferentes aportes conceptuales para poder comprender la complejidad de esos cambios. Para ello, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, algunos aportes referidos al enfoque evolutivista, que justamente le importa, ¿no?, a este enfoque la conceptualización de las variables que fomentan o que obstaculizan el desarrollo, como también para poder comprender la estabilidad de ese desarrollo a lo largo del tiempo. Ahora bien, vamos a intentar comprender, vamos a intentar ver qué es el desarrollo. Vamos a tratar de entenderlo de un modo que esté referido a una visión de conjunto, ¿sí? Siempre que pensamos en términos de desarrollo, lo pensamos en términos de crecimiento, definir muy escuetamente como el crecimiento que se produce a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros lo pensamos de una manera muy escueta. ¿Por qué se los digo así, de manera escueta, de manera tan sintética? Porque los diferentes autores que pertenecen a este enfoque evolutivista no están totalmente de acuerdo con las características del desarrollo, ¿sí? Hay entre ellos diferencias importantes, pero todos ellos coinciden en algunos puntos que en nuestro caso nos van a servir como guía de este marco evolutivo. Uno de esos puntos tiene que ver con entender al desarrollo, como les decía recién, en términos de cambios que se producen a lo largo del ciclo vital, y que esos cambios además pueden ser cuantitativos y cualitativos. El otro punto tiene que ver con que, bueno, todos estos autores evolutivistas están de acuerdo que hay un curso básico que es general, que es común en todos los individuos durante la primera etapa de desarrollo, en tanto a lo físico, lo biológico, lo cognitivo y lo socioemocional. No hay acuerdo respecto a estadios del desarrollo a lo largo de la vida. Algunos hablan de estadios cualitativamente diferentes, definidos, que siguen un determinado orden en todos los individuos. Tenemos un ejemplo, como ustedes ya conocen, a Jean Piaget. Y hay otros autores que no hablan de etapas del desarrollo o etapas evolutivas, sino que hablan de cambios graduales que pueden
tener o no un orden fijo. Sí todos los autores están de acuerdo que el desarrollo va avanzando según un esquema coherente, es decir, que hay un desarrollo previo que va a estar ligado a un desarrollo posterior de una manera sistemática, de una manera lógica. Otro punto tiene que ver con que a lo largo del desarrollo, a lo largo del ciclo vital, los cambios se van produciendo de diferentes maneras y se van presentando con diversas manifestaciones. Otro punto es que los seres humanos, si muy flexibles, muy maleables, podríamos decir, siempre existen limitaciones al cambio. Y para finalizar, diremos entonces que el desarrollo es la resultante de diferentes interacciones entre distintas variables biológicas, psicológicas y socioculturales. Entonces vamos a ir viendo desde una perspectiva integral de desarrollo, como les puse allí, cada una de las influencias que en algún punto vamos a ir teniendo en cuenta, como les dije desde el inicio, para poder desarrollar una evaluación diagnóstica. Entonces, el primer aspecto a tener en cuenta es la influencia genética, ¿sí? A ver, todos los seres humanos en algún punto estamos genéticamente programados para desarrollar determinadas características, ¿sí? Pero también esas características están influenciadas por el contexto, ¿no? Esa, entonces, influencia hereditaria sobre las características del individuo son relativas, ¿sí? Porque lo que incide fundamentalmente es el contexto o el entorno, constituyéndose lo que se denomina el fenotipo, que lo que indica son las características individuales, es decir, que cuando nosotros tenemos en cuenta este aspecto, que es un aspecto que cuando ustedes vayan a efectuar la actividad práctica, lo van a poder observar por medio de una historia clínica, por medio del desarrollo de una historia clínica. Este aspecto nosotros lo vamos a ver por medio de diferentes preguntas, es decir, nosotros esa influencia la vamos a tener en cuenta para poder determinar algunas características de ese sujeto que nosotros estamos abordando, que nosotros estamos investigando, y vamos a ir en función, ¿no?, a lo que vayamos investigando de este aspecto de la influencia genética, cómo pudo haberse afectado o alterado por el entorno o por el contexto. Y a ver, un ejemplo, ¿no?, de genotipo y fenotipo, ¿no?, de la influencia del entorno, es un ejemplo de lo físico, ¿no? Por ejemplo, la altura, ¿no? La altura está determinada genéticamente, pero según, no sé, el tipo de dieta, según las enfermedades que pueda haber tenido ese sujeto, se pudo haber afectado, ¿no?, esta influencia genética de la altura. ¿Por qué doy un ejemplo que por ahí parece muy sencillo, muy básico? Porque a veces cuando nosotros trabajamos con niños, sus aspectos físicos, sus aspectos
corporales y, por supuesto, el registro de ese esquema corporal, incide fundamentalmente en la autoestima, ¿sí? Muchas veces los chicos tienen padres altos, ¿no? O el niño, ¿no? Con un papá alto que tiene, no sé, que ha jugado muchos años al básquet y ese niño quiere ser como ese papá, jugar al básquet, pero por determinadas circunstancias no ha desarrollado una altura suficiente y eso incide en su autoestima, ¿no? Es un aspecto psicológico que nosotros vamos a trabajar, pero al momento de la evaluación diagnóstica lo tomamos, ¿no? Como una influencia genética a abordar, desde el campo obviamente de la psicología. Este otro aspecto también es tenido muy en cuenta, ¿no? Bueno, es un poco el ejemplo en relación a lo genético, ¿no? El niño como ser físico. A ver, desde el momento de la fecundación, el crecimiento es predecible, tanto en dirección como el ritmo, ¿no? El crecimiento se produce, como ustedes ya lo deben haber visto en biología, el crecimiento se produce desde la cabeza hacia la región caudal, es decir, que sigue una dirección encéfalo-caudal. También el crecimiento se produce desde el centro del cuerpo hacia las extremidades, es decir, que sigue una dirección próximo-distal, ¿sí? Esto esto es una influencia también genética, es decir, que a lo largo de la vida las diferentes partes del cuerpo se desarrollan además en un ritmo distinto. A ver, por ejemplo, los músculos, el esqueleto, los órganos internos, crecen muy rápidamente durante la primera infancia. Y a medida que el niño se va aproximando a la segunda infancia, es decir, a partir de los 5 o 6 años aproximadamente, esa velocidad en el crecimiento se va reduciendo, para luego volver a acelerarse durante la adolescencia. Y por el contrario, por ejemplo, el sistema reproductivo, hablando de la adolescencia, se desarrolla muy lentamente durante los años de vida, o sea, en la primera y segunda infancia, y al llegar a la adolescencia, en la pubertad adolescencia, se comienza a desarrollar muy rápidamente, ¿sí? Y bueno, ni hablar cómo influye este crecimiento, cómo influye este físico en los aspectos psicológicos. Bien, otro aspecto es el sistema nervioso, que también comienza a desarrollarse poco tiempo después de la fecundación, el sistema nervioso. El desarrollo del cerebro, además, no va a depender solamente, como les puse allí, de la programación biológica, sino también va a depender de las experiencias que tenga ese sujeto. Es decir, que por medio de esas experiencias se van a promover nuevas conexiones nerviosas, se van a eliminar conexiones redundantes. Y otro aspecto dentro de esta perspectiva integral que estamos abordando, tiene que ver con el movimiento. El movimiento también es predecible, el desarrollo motor es predecible. A ver, los niños presentan desde que nacen muchísimos reflejos involuntarios, que muchos de esos reflejos involuntarios están ligados a funciones, como les puse, corporales vitales, como por ejemplo el reflejo de succión o por ejemplo también el parpadeo, mientras que otros reflejos, como ya sabemos, se mantienen hasta la edad adulta. U otros también reflejos se transforman
en acciones voluntarias. Lo importante acá es que la ausencia de reflejos en los recién nacidos o la continuidad de algunos reflejos específicos pueden llegar a significar un síntoma de que hay una disfunción en el sistema nervioso. Asimismo, los movimientos voluntarios también se desarrollan de acuerdo a una secuencia que sigue ese principio que anteriormente les había mencionado, que es el principio encéfalo-caudal, ¿sí? Por ejemplo, un bebé adquiere control, o primero adquiere control en los brazos antes que en sus piernas. Primero los niños controlan la parte central del cuerpo, que es las extremidades, o controlan una zona amplia, ¿no?, muscular, que pequeños grupos musculares. Y lo mismo que ocurre con los reflejos, lo mismo, ¿no?, con respecto a los avances o no avances de los movimientos voluntarios, que nos indicaría una posible disfunción del sistema nervioso. Y si bien la programación biológica sigue una determinada secuencia estándar, sabemos, al igual que mencionaba anteriormente, que el entorno, que el contexto, que las experiencias desempeñan un papel fundamental en los movimientos más complejos. Y por ejemplo, las habilidades gimnastas. Acá yo les compartí un cuadro que justamente indica el avance de los diferentes movimientos motores que siguen una determinada secuencia en el desarrollo de los niños. Bien, otro de los aspectos referidos a esta perspectiva integral del desarrollo es pensar al niño como un ser intelectual. Y aquí, bueno, vamos a referirnos a cómo los sentidos se desarrollan muy rápidamente durante los primeros años de vida y son justamente los que forman la base para experimentar el entorno, el contexto en donde se desarrollan ellos. Cuando los sentidos sufren algún tipo de dificultad, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las capacidades del niño se ve afectado. Es decir, que los procesos elementales de aprendizaje se van a poner en marcha poco tiempo después del nacimiento y se van a ir haciendo cada vez más complejos a medida que los procesos mentales superiores se van desarrollando, como por ejemplo, bueno, ustedes esto ya lo vieron, la memoria, la imaginación, la atención, la formación de imágenes, que justamente todos ellos permiten al niño comprender mejor su entorno. Una de las teorías que hacen referencia a este desarrollo es la teoría de Piaget, ¿no?, que no la vamos a desarrollar, por supuesto, acá, pero bueno, lo que dice esta teoría, ¿no?, lo que ha desarrollado Piaget es cómo ve al niño, ¿no?, cómo lo ve al niño como un organismo que se adapta a su entorno mediante la organización o la interpretación activa de sus experiencias, ¿sí? En donde la inteligencia es cualitativamente diferente según el estadio en donde se desarrolle o se encuentre desarrollando ese niño. Y los estadios, como ustedes, vamos a hacer un repaso, ya saben, son 4, ¿no? El primer estadio, que es el sensorio motor,
que se comprende entre el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente. El segundo estadio, que es el preoperatorio, que se comprende entre los 2 años a los 7 años, más o menos. El tercer estadio, el operatorio concreto, que va desde los 7 a los 11 años. Y por último, el cuarto estadio, que es el operatorio formal, que se comienza a desarrollar a partir de los 11, 12 años aproximadamente. Otro aspecto a tener en cuenta desde la perspectiva del niño como ser intelectual es el lenguaje. El lenguaje, yo les puse ahí también la comunicación. El desarrollo del lenguaje y de las habilidades comunicativas están íntimamente, este desarrollo está íntimamente relacionado con, obviamente, el aprendizaje y la cognición. El lenguaje está claramente vinculado con las funciones intelectuales, además de tener una función social fundamental, ¿no? Es decir, que cualquier tipo de dificultad en el lenguaje podría desembocar en problemáticas escolares, podría desembocar en dificultades en cuanto a las interacciones sociales, en cuanto al desarrollo de habilidades sociales, y también en cuanto a la autoestima. Bueno, yo ahí les copié, le saqué una foto, ¿no? Un cuadro de las diferentes adquisiciones en las distintas etapas de desarrollo del niño. Y otro aspecto que vamos a tener en cuenta desde esta perspectiva integral es el niño como ser social y emocional. Yo esto lo voy a explicar muy, muy escuetamente porque justamente va a ser uno de los temas que abordemos constantemente en cada uno de los encuentros posteriores, ya sea en cuanto a desarrollo conceptual, desarrollo teórico desde algún enfoque específico, o bien a partir del abordaje de alguna relatoría clínica y o educativa. Entonces les decía que muy escuetamente les voy a explicar lo que es el temperamento, ¿no? O les voy a explicar, bueno, estos tres aspectos, el temperamento, el desarrollo emocional y las primeras relaciones sociales. A ver, el temperamento lo vamos a definir como esa disposición primaria o como el carácter. Generalmente el temperamento suele considerarse como una serie de diferencias en la emocionalidad, en la actividad y en la sociabilidad. Está íntimamente ligado con el carácter biológico y además es más o menos estable a lo largo de la vida y es el que proporciona los cimientos para el desarrollo de la personalidad. En cuanto al desarrollo de la emocionalidad, que es el otro punto, simplemente lo que les voy a decir es que los niños prontamente comprenden las emociones, ¿sí? Ya a los 2 o 3 años aproximadamente son capaces de mencionar y de denominar las emociones elementales y pueden hablar sobre las mismas, ¿sí? Y tanto la calidad como la intensidad desempeñan un papel importantísimo, mejor dicho, en la mayoría de las dificultades que nosotros observamos, que nosotros registramos en los niños. Y respecto a las relaciones
sociales, al igual que les decía anteriormente, los vamos a desarrollar a posteriori cuando veamos la teoría del apego, pero les voy a adelantar un par de cositas al respecto. Una de ellas es, los bebés, bueno, son muy sensibles, ustedes ya lo saben, a las señales socioemocionales de sus padres y esas interacciones entre los padres y el bebé son la base sobre la que se irá creando ese vínculo socioemocional que se denomina apego, que se observa ese apego, ¿no? Se observa, se hace manifiesto cuando ese niño cumple aproximadamente 7, 8, 9 meses. Para algunas teorías, ese apego inicial que nosotros podemos registrar alrededor, como les dije recién, de los 7, 8, 9 meses, es para algunos autores importantísimo, ya que consideran que es la base para ese niño, para ese sujeto, es la base para establecer las posteriores relaciones sociales, ¿sí? Bien, esto vuelvo a repetir, esto que les mencionaba recién, lo vamos a desarrollar muy profusamente en las posteriores clases, en los posteriores encuentros, ya sea en desarrollos conceptuales, como así también en el desarrollo de diferentes relatorías. Bien, entonces, el otro aspecto para tener esta perspectiva integral del desarrollo es el contexto sociocultural, que es una de las dimensiones que desarrollamos al principio de esta clase. Y lo que vamos a decir al respecto es que el desarrollo se produce en este contexto sociocultural en el cual encontramos diferentes campos o diferentes territorios que se van a ir superponiendo o bien interactuando y van a tener diferentes influencias justamente en el desarrollo del niño. Estos territorios o estos campos los podríamos definir en términos de la familia, el colegio, el barrio, y ¿no? Una influencia más o menos directa, continua, podríamos decir recíproca, cuando el niño es pequeño, ¿sí? Y a medida que va avanzando en su edad, en su desarrollo, esa influencia de estos diferentes territorios, de estos diferentes campos, va a ir variando, ¿sí? Va a ir variando también en torno al nivel de desarrollo de ese niño, ¿sí? A medida que ese niño se va convirtiendo en adolescente, se va convirtiendo en joven, la influencia de la familia o del barrio va a ir variando, ¿sí? Y además, es dentro de estos diferentes contextos donde los distintos atributos sociales, intelectuales, físicos del niño se desarrollan. Vamos a ir viendo, vamos a ir enfocando, haciendo foco en los distintos campos de desarrollo del niño. Vamos a empezar entonces con la familia. La familia, ustedes saben que en los primeros años de vida es el contexto más importante para el desarrollo del niño, para la socialización del niño. Los padres tienen un papel fundamental en cuanto a la crianza y vamos a ir viendo algunos elementos de crianza que intervienen fuertemente en la constitución subjetiva
del niño, como por ejemplo el estereotipo de género, ¿sí? Los padres tienden a tratar a sus hijos de acuerdo a estos estereotipos. Si bien en este momento esto está, por suerte, flexibilizándose muchísimo, está cambiando muchísimo, aún en día nos encontramos con ciertas crianzas que se configuran en torno a estos estereotipos. Otras de las cuestiones a tener en cuenta como aspecto de crianza es la asimetría. Se espera que exista asimetría entre los padres y los niños, ¿sí? Ya sea en cuanto a la toma de decisiones respecto a la escuela, en cuanto al acceso de bienes materiales, ¿sí? Incide fundamentalmente, ¿no?, la existencia de asimetría o no asimetría en el desarrollo de los niños. Y ya vamos a ir viendo algunas casuísticas en torno a estos diferentes aspectos. También le vamos a brindar mucha importancia al tipo de autoridad que se desarrolla en la crianza. Vamos a tener en cuenta la mirada de los padres en el desarrollo de los niños, cómo es la maternidad, cómo es la paternidad, cómo es el maternaje, ¿no?, en los diferentes estilos de crianza. También vamos a hacer hincapié en revisar cómo es la estructura familiar, cómo es la dinámica y el funcionamiento familiar y el lugar, esto es muy importante, que ocupa el niño en una determinada familia. Cómo la sintomatología que podría llegar a expresar ese niño en su contexto familiar tiene sentido en tanto y en cuanto la dinámica que se desarrolla en la misma. Otro aspecto también que vamos a tener en cuenta desde esta perspectiva integral es la relación con sus pares, ¿sí? Sabemos que las relaciones con los pares contribuyen al desarrollo del niño. Las relaciones que se promueven con los pares son cualitativamente diferentes que las que se desarrollan con los adultos. Los pares, por lo general, van proporcionando oportunidades para el aprendizaje de habilidades sociales que contribuyen a establecer lo que son los valores sociales, que además también sirven como normas por medio de las cuales los niños se van juzgando a sí mismos, ¿sí? Y también los pares sirven como les puse allí, modelos de comportamiento. Y la aceptación o el rechazo de los pares también influyen en el desarrollo de los niños y se relacionan también con la aparición de determinadas dificultades, determinadas problemáticas en la infancia. Otro aspecto a tener en cuenta es la escuela, ¿no? Como ustedes ya saben, el primordial de la escuela es enseñar al niño habilidades, conocimientos intelectuales, desarrollar pensamiento crítico, ¿sí? Pero además promueve la socialización secundaria. Es decir, que los colegios funcionan además como sistemas sociales en sí mismos, en donde los niños van aprendiendo aspectos de la sociedad que luego, ¿no?, van a desarrollarlos por fuera de la escuela. Bien, otro aspecto desde esta perspectiva a tener en cuenta es el contexto socioeconómico cultural, ¿sí?, en donde vamos a evaluar cómo a partir de determinada seguridad o inseguridad económica se promueven determinadas pautas de crianza y además, según el contexto sociocultural, como lo vimos en un principio, cómo
promueven determinadas creencias y determinados valores que inciden en el desarrollo también del niño. Entonces, la pregunta es cómo se produce el desarrollo teniendo en cuenta este modelo integrativo, este modelo que también podríamos pensarlo multifactorial, ¿sí? Lo que vamos a decir entonces es que el desarrollo se produce como el resultado de diferentes variables que son biológicas, psicológicas y socioculturales, que se interactúan constantemente, y de esto habla mucho el modelo biopsicosocial, que lo vamos a tener en cuenta al momento de pensar pensar determinada emergencia de patologías en los sujetos, o pensar determinadas dinámicas familiares y escolares. Otros elementos conceptuales que se tienen en cuenta al momento de llevar a cabo una evaluación diagnóstica son las influencias normativas. Las influencias normativas pueden ser de dos tipos, ¿no? Las reguladas por la edad cronológica y las reguladas por la edad. Las primeras, las reguladas por la edad, son las que afectan a la mayor parte de las personas en periodos semejantes o en periodos similares de la vida. A ver, por ejemplo, la mayoría de las personas llegan a la pubertad aproximadamente entre los 11 y 12 años y entran a la escuela entre los 5 y 6 años. ¿Sí? Esas son influencias normativas reguladas por la edad cronológica. Las influencias normativas reguladas por la historia son esas influencias que afectan a la mayoría de las personas que pertenecen a una misma generación o a una misma corte. Por ejemplo, la experiencia que nosotros en Argentina tenemos de la Guerra de las Malvinas, ¿sí? Es una influencia normativa regulada por la historia. Por otro lado, las influencias no normativas son aquellas influencias, aquellos acontecimientos que le suceden a algunas personas en particular, en un momento determinado, impredecible y que es atípico. Por ejemplo, una enfermedad grave o la muerte prematura de algún progenitor es una influencia no normativa, es lo que se denomina comúnmente como los acontecimientos fortuitos, ¿sí? No son cosas que no vayan a ocurrir, pero sí ocurren en un determinado momento de la vida que no es esperable. Por ejemplo, les decía recién, la muerte de un progenitor de un niño de muy corta edad y cómo eso impacta muy fuertemente en el desarrollo del mismo. Y otra cuestión que es muy tenida en cuenta son los momentos en que ocurren las influencias, ¿sí? Como por ejemplo cuando ocurren en los primeros años de vida, ¿sí? O en las primeras etapas de vida, que se considera justamente una etapa sumamente sensible y que puede afectar fuertemente al desarrollo del niño. De todas maneras, y a mí me parece muy importante recalcar esto, ninguna experiencia es determinante, ¿sí? Las trayectorias no son irreversibles, justamente las trayectorias a lo largo de la vida son reversibles, puede cambiar, ¿sí? Pero lo que sabemos sí es que cuando ocurre algún tipo de influencia no normativa, la mayor sensibilidad se tiene durante los primeros años de vida. También otro aspecto a tener en cuenta al momento de las evaluaciones diagnósticas son las causas permisivas
y las causas eficientes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de causas permisivas, hablamos de esa disposición que tiene el sujeto hacia el desarrollo de determinadas conductas, mientras que las causas eficientes son esas causas que hacen que dicha disposición se manifieste. Bien, y otro aspecto que vamos a tener en cuenta son las influencias en el desarrollo de los factores de riesgo y la resiliencia o los factores resistentes. A ver, los factores de riesgo son eh, un, un conjunto de variables, podríamos decirlo de ese modo, que aumentan la probabilidad que se produzcan dificultades en el desarrollo. Es decir, que ante la presencia de determinados factores de riesgo, hay algunos individuos que sucumben o que son subvulnerables al desarrollo, mientras que hay otros individuos que son resistentes, ¿sí? Y la resistencia lo que supone es una protección, como les puse allí, ante los factores de riesgo, ¿sí? O también se lo podría pensar como la capacidad de recuperación que tienen determinados sujetos ante las adversidades. Y tenemos diferentes tipos de factores de riesgo. Por ejemplo, los factores de riesgo constitucionales, que son todas esas influencias hereditarias, genéticas, que se pueden presentar también como complicaciones prenatales o perinatales. Otro factor son los contextos familiares, podría ser la pobreza, los malos tratos, los conflictos, la desorganización, la psicopatología de los progenitores, ¿sí? Bueno, eso podría constituir un factor de riesgo dentro del entorno familiar. Otro factor de riesgo son los emocionales e interpersonales, ¿no? Por ejemplo, la baja autoestima es un factor de riesgo. El rechazo por parte de los pares, ¿no? Es otro factor de riesgo interpersonal. Otro es el intelectual y el académico, ¿no? La inteligencia por debajo del promedio puede significar un factor de riesgo que promueve riesgos académicos como los trastornos del aprendizaje o el fracaso escolar. Otro factor de riesgo son los ecológicos, por ejemplo, un barrio complejo, un barrio desorganizado, con delincuencia, puede significar un factor de riesgo para el desarrollo de un niño. Y también otro factor de riesgo son los acontecimientos de la vida no normativos que pueden llegar a promover estrés. Como por ejemplo, bueno, ya les mencioné anteriormente la muerte prematura de un progenitor. Bien, y los factores protectores que comúnmente se mencionan, o los conocemos como resiliencia, pueden llegar a ser la autoestima, ¿sí? O la creencia de que se puede controlar los acontecimientos adversos, también es un factor protector, o la capacidad de tener pensamiento abstracto, pensamiento flexible, ¿sí? Se considera en general, ¿no? Que la inteligencia, ¿no? o tener una inteligencia abstracta importante es un factor protector que puede contribuir a reducir al mínimo las consecuencias del riesgo, ¿sí? Perdón, y me faltó mencionar las variables del entorno, ¿sí? También el contexto, por ejemplo, familiar, puede ser una variable
importante, protectora, como por ejemplo cuando, vuelvo a utilizar el ejemplo que les mencionaba anteriormente, ante la muerte de un progenitor, un contexto familiar protector brindado por, no sé, los abuelos, por los tíos, ¿no? Haciendo o cumpliendo las funciones de crianza, ¿no? Para suplir la ausencia de ese progenitor. Bien, entonces, para finalizar, vamos a decir que la psicopatología evolutiva es un enfoque integrado por diferentes marcos teóricos que nos van a permitir comprender, podríamos decir, la complejidad de la emergencia de patologías. Entre los diferentes enfoques teóricos que vamos a tener en cuenta son el biológico, el cognitivo, el psicodinámico y el sistémico y el constructivista. Bien, hasta aquí entonces el desarrollo de esta primera clase, que bueno, yo a continuación lo que voy a hacer es subirles una actividad práctica que va a estar referida a que ustedes puedan completar un formato de historia clínica, teniendo en cuenta una muy breve viñeta de una situación clínica, a partir de la cual ustedes van a tener que formular las preguntas pertinentes para poder completar el formulario de la historia clínica. Bueno, el próximo lunes, que no va a ser feriado, nos vamos a estar encontrando de manera sincrónica. Yo les voy a dejar en el campus el ID o el enlace para que ustedes se puedan conectar y vamos a abordar una nueva temática probablemente referida o desarrollada por medio de una relatoría de situación clínica. Bueno, espero que sigan bien y nos vamos a ver entonces el próximo lunes. Que tengan una buena semana.